Para redondear y para no andar dando cifras, 14.666, te digo, necesitas casi 15 lucas hoy en Buenos Aires para no ser pobre. Casi 15 lucas para no ser pobre. Ahora, la otra pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué es no ser pobre o qué es ser pobre en el mundo de hoy, en el mundo tecnológico, en una gran ciudad? ¿Te alcanza 15 lucas para no ser pobre o sos pobre igual? Es una pregunta que tiene respuesta, pero que técnicamente se mide de otra manera. Hay una distancia tremenda, ahora nos va a contar Carolina Suárez, entre lo que vos vivís, si te considerás pobre o no, o hasta dónde te alcanza el dinero, y lo que dicen las estadísticas, pero sideral diferencia. Gracias por venir. No, por favor, un placer como siempre. ¿Te alcanza con eso? ¿Qué haces con eso? Bueno, es una excelente pregunta. Es muy odioso comparar los números. Y perdón que diga eso, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de una cifra que son casi 15.000 pesos, poco menos de $1.000 si lo traducimos en dólares para hacer una evaluación con otros países del mundo, pero claramente rinden menos. Totalmente. Esa es una medición del INDEC que es, digamos, a nivel nacional. La de la ciudad de Buenos Aires siempre es un poquito más elevada. Cara. Sí, estamos hablando de que está rondando los 15.500 pesos. Igual la diferencia es ínfima. Sí. Para no caer en la pobreza, como bien decías, ¿no? Eso es importante. Ahora, ¿qué es ser pobre? Bueno, se supone que no deberías tener inconvenientes a la hora de tener una canasta básica de alimentos, que te puedas transportar como corresponde, y se incluye otros gastos como vivienda, educación. Vos con estos 14.666 pesos, supuestamente, ¿te alquilás una casa? En realidad esto aplica para quienes son propietarios. Bien, bueno, entonces no te alquilás una casa. Pagás los impuestos de tu casa, pagás los servicios de tu casa, pagás los viajes del tuyo, el de tu esposa, el de tus 2 hijos, los mandás a la escuela, comprás todos los útiles, vestís a todos los integrantes de la familia, te divertís y vivís como un campeón. Bueno. Ese sería... Ese sería ¿Te vas de ideal. vacaciones? No te vas de vacaciones porque no lo complementan acá. La educación se supone, y al igual que la salud, es pública, no privada. No se Yo creo que para no tiene en ser cuenta pobre números necesitas privados. muchísimo más dinero que eso, hoy. Bueno, por eso... Porque antes, ser pobre, en un mundo no tecnológico, era no acceder a cuestiones muy básicas que hoy deberían estar garantizadas y no lo están, como la alimentación, como las calorías. O sea, si vos medís si alguien es pobre o no por lo que come, ya estamos en lo más bajo de la medición. Hoy, sin internet, sin un servicio de cable, sin agua potable, telefonía celular, sin telefonía celular, sin calefacción, ¿qué sos? Bueno, esa es una gran discusión cuando aumentaron las tarifas, ¿no? La falta de razonabilidad del año pasado, si recuerdan, una de las cuestiones por las cuales se habían puesto los amparos, se habían presentado, tenía que ver con esto, la falta de razonabilidad en el incremento que se daba. Sos pobre, esta es un término no muy conocido en la Argentina, pero que nació en Inglaterra, cuando aumentaron inconsiderablemente los precios de lo que es todo lo que tenga que ver con servicios públicos, allá por el año 82, 81, donde se empezó a utilizar el término pobreza energética, que se tomó el año pasado, se retomó para estas discusiones. Como bien decías, ¿qué es la pobreza energética? No poder cubrir con las necesidades básicas de calefaccionarme como corresponde, poder utilizar libremente dentro de parámetros, ¿no? La electricidad, lo mismo para lo que es el agua. A ver, si vamos a ir a cuestiones básicas, un ser humano necesita para vivir un lugar para protegerse del frío, obviamente comer y tomar agua. Y con eso vivís. Ahora, en el mundo de hoy, claramente hay un montón de necesidades que si no las tenés, que se han hecho básicas. Accedes, por supuesto que no te vas a morir si no tenés internet. Pero no estás en el mundo de hoy. No. Por supuesto que no te vas a morir si no tenés cable, pero no estás en el mundo de hoy. Por supuesto que no te vas a morir si te faltan un montón de cosas como un teléfono celular, pero no estás incluido en el mundo. Bueno, eso es pero ahí está la discusión de cuán importante es o no contar con internet. Bueno, para la ONU es vital. O sea, no es que se nos ocurra a nosotros decirlo. Es vital. Básicamente, ¿por qué? Porque es la forma en la que te informás a diario, es la forma en que te capacitas. Te conectás con tus seres queridos, por supuesto. Te pasa algo, alguien te puede auxiliar. Pero esto, Melina, fíjate que es fundamental. Cuando nosotros hablamos de cómo le enseñamos al consumidor o cómo llegan las informaciones, hoy día es a través de aplicaciones. Cuando vas a hacer un trámite en el gobierno, vas a renovar tu DNI, lo que te piden es un número de teléfono celular y un correo electrónico. Ahora, para mí, otro dato que por lo menos me llamó la atención es que la diferencia para estas mediciones entre la pobreza y la indigencia es de más o menos 7.000 pesos. Claro, porque hay que recordar que exclusivamente para cumplir con la canasta básica de alimentos es para no caer en la indigencia. Para no caer en la pobreza tengo que cumplir con la canasta básica total que hacía mención él, que incluye también transporte, que incluye lo que es vivienda, que incluye lo que es educación. O sea, sos indigente si no tenés casa.
sos pobre si la tenés, pero no tenés Claro, todos los sos recursos indigente si en cubiertos. realidad no podés cumplir con los valores de la canasta básica alimentaria, ¿no? Que Ah, no tiene esa que es ver la con- indigencia. Esa es la indigencia, es el límite entre caer en la indigencia si no cumplís con, para la ciudad de Buenos Aires, los casi 6.000 pesos, perdón, casi 7.500 pesos, a nivel nacional 6.000 pesos, y cuando hablábamos de los números anteriores, 15.000 pesos, en realidad 14.600 a nivel nacional y poco más de 15.000 pesos es cuando no caes en lo que son niveles de pobreza, no de indigencia. Hay que diferenciarlo. Sí, hay que diferenciarlo. Lo que pasa es que después están las historias personales, particulares, lo que decía Guille, ¿no? La diferencia entre las estadísticas y las historias con nombre y apellido. Claro, cuando vos tomas las mediciones del INDEC, hay 5 fórmulas que se toman. No, 4 de mismo ellas... cuando te dan los 15.000 pesos en la mano, decís, bueno, ¿y con esto qué hago? ¿Cómo No. lo organizo? ¿Cómo me administro? Pero por eso digo, tenés de las 5 fórmulas, 4 de ellas no tienen, no son familias que alquilan, son familias que son propietarias, algo que en la realidad casi es un irreal de hoy, porque la mayoría de familias, no solo porteñas, sino a nivel nacional, no son dueños directos, ¿no? Entonces ahí hay Claro. una realidad que cambia. Hoy tenés que pensar que para una familia tipo, hablamos de un departamento de 3 ambientes, si bien va a variar, el promedio en alquiler no baja de los 7.500 en la zona sur La y se mitad de ese duplica, dinero, ¿no? claro, en lo que es la zona norte. Me del gustan país. esas contradicciones, de decir, bueno, necesita casi 15.000 pesos para no ser pobre, pero tiene que ser propietario. Bueno, ¿Y cómo si es entonces? pudiera. Si sos propietario no necesitas 15 lucas, o bueno, puede pasarte, pero te quiero decir, hay una contradicción en sí misma, ¿no? Claro. Me parece que debería medirse para aquel que no tiene nada. Si vos Claro. no tenés nada y tenés que trabajar y ganás 15.000 pesos, con 15.000 pesos tenés que hay mucha gente que vive así, dicho sea de paso, y con mucho menos también. Tiene que alquilar un departamento, tiene que mandar sus hijos a la escuela. Es una familia monoparental muchas veces, donde hay mamá o papá solamente. Pero hoy, por lo menos en esta ciudad, hasta vivir solo es difícil con 15.000 pesos. En esta ciudad, si no tenés casa. Claro. Si tenés que alquilar viviendo solo, sin vivir en pareja, sin tener hijos a los que alimentar y mandar a la escuela, es una cifra que Sí, tenés alcanza unas ahí. expensas promedios Ahí. que están en 1.500 te pesos. alcanza ahí. Tenés ¿no? 6.500 de alquiler, tenés 2.500 de despensas, ahí nomás tenés 9 lucas. No, y aparte hay que ver en qué momento del año esto, porque al principio de año, en marzo, cuando vos tenés que comprar todos los útiles escolares y todos los libros que te piden para cumplir con la canasta escolar, no te alcanza. No te alcanza, pero además en marzo no cerraron las paritarias. Así que tenés que enfrentar nuevos gastos, que son los escolares, pero con tu sueldo del año pasado. Claro. Entonces ahí es donde se hace. Por eso los números no terminan de cerrar, ¿no? Claro, Muchas veces. claro. Por eso es tan difícil poder, cuando nos enfrentamos cada mes de marzo, en realidad cada febrero, a los padres que van a hacer las compras en el colegio, para el colegio dicen, bueno, ¿por qué no me alcanza la plata? Y bueno, empiezan las técnicas, el compro mayorista, lo hemos hablado Sí. muchas veces. Pero siempre son técnicas. Fíjense, hoy se conoció cuánto cayó la venta de supermercados, lo que se conoció también... ¿Cuánto cayó? Bueno, 1,1 en lo que es la comparación año con año. Si uno va a un supermercado, hay una diferencia que la nota un poco más. Fíjate, otro número, la semana pasada el CECIAC, una entidad de consumidores, hizo un informe muy interesante que tiene que ver con la diferencia del precio. El mismo producto y dependiendo del comercio, cuánto variaba. La diferencia dispersión. la dispersión de precio era del 110%. O sea, vamos a tomar un ejemplo claro, galletitas de agua de un paquete, estaba 7,19 en un supermercado, 15,19 en otro. Y también quería saber yo, de esta estimación respecto del mes pasado, ¿cuánto aumentó? ¿En cuánto aumentó? Para la ciudad de Buenos Aires 2,1, a nivel nacional 1,1. En un mes. Sí, en un mes, sí. Y en lo que va del año, la canasta básica alimentaria aumentó un 9,6 y la canasta básica total 11,5. Fíjate que los supermercadistas estaban denunciando ayer que habían llegado muchos de los productos con 14% de aumento y decían ellos mismos, el muerto se asusta del degollado, que no había justificación alguna para aumentos del 14% como habían recibido en muchos productos. Pero bueno, esto sigue pasando, más allá de que en términos generales se ha desacelerado claramente la inflación, por lo menos en los números promedio, en los alimentos y en las cuestiones básicas sigue siendo alta. Sigue siendo alta y los sectores, no hay solución parece ser para los dos sectores, productor y para los que somos los consumidores. Y APUCO, que es el Instituto de Investigación que analiza los costos a través de profesores universitarios, toma lácteos y en particular la leche y hace un análisis, un desglose de cómo van los valores. Un 29% va al productor, otro 29% va a lo que es transporte, comercialización un 27%, un 2% queda en lo que es impuestos. Al trabajador se le paga del litro que se toma en referencia de 18 pesos con 6, que
que es el que se analiza, se le paga 83 centavos. 83 centavos se le paga al trabajador de cada litro de leche, ¿no? 18,6 que muchas veces dista de la realidad que te encontrás en góndola. Hoy tenés que más o menos 21 pesos es el valor de primera marca de leche de sachet, la más económica en el mercado, tanto entera como descremada. Las fortalizadas ya con fierro la vas a encontrar seguramente en un 25 pesos aproximadamente, y las que son larga vida 30 pesos. Así que es interesante ver ese análisis, pero los sectores siguen quejándose. Productor versus, por el otro lado digo, los consumidores. Todos cuando vamos a la góndola y vemos que mes a vez se incrementan los precios, ¿no? Y en el medio nosotros, que cada vez gastamos más. Siempre. No sé cómo, pero te las rebuscás para, en vez de gastar menos, gastar más. Bueno, vos sabés por qué. No te lo tenemos que explicar. Gracias por haber venido. No, por favor, un placer.